شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Soy Carlos Carazo, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada, institución para la que trabajo desde hace 10 años. Durante estos 10 años pues, he conocido multitud de personas de estos países en los que los cristianos sufren por su fe, pues, que han ido dejando un pozo en mi interior y que me ha transformado la vida y la forma de ver esta realidad. Recordaría especialmente a Monseñor Adwok en Sudán del Norte, de Egipto, personas que han tenido el privilegio muy difícil de conocer la realidad de Corea del Norte, tal vez el país más complicado para todo lo que son libertades, especialmente la libertad religiosa, personas que han viajado por Arabia Saudí, o testimonios en primera persona como tuvimos este año a Rebeca, que venía de Nigeria, y que es una zona pues, castigadísima hoy en día por todo lo que es el integrismo islámico. He conocido de primera mano la iglesia en Marruecos, que es una iglesia apasionante, una iglesia hermana, muy próxima a nuestras fronteras, que hemos ido como turistas, tal vez gente que me escucha en muchas ocasiones, pero que no se hace idea de cuál es la vida de la iglesia en Marruecos. Conocí también la iglesia en Guatemala, una iglesia muy cercana siempre a las personas más necesitadas, más oprimidas, y en fin, pues multitud de países donde la libertad religiosa es algo preciado, pero por eso exactamente porque no se tiene, y que muchas veces aquí nosotros no valoramos, ¿no? Eso, valoramos aquello que no tenemos, y como aquí en España pues tenemos esa libertad, pues no lo valoramos, pero de verdad que te hace ver que es un regalo eso que nosotros podemos vivir, de tener una iglesia abierta a la que poder acudir y no sufrir ese miedo pues como tienen en Irak o Siria hoy, por poder ir a una iglesia y que eso te pueda costar la vida, ¿no? Pues conocer a estas personas es verdad que te hace ver de una forma distinta pues cosas que para nosotros vemos tan habituales como beber un vaso de agua fresca, que lo tenemos en el grifo y a nuestra disposición, pero que valoramos ese día de excursión que nos hemos dejado la cantimplora y dices, lo que daría por un vasito de agua, ¿verdad? Pues esa misma experiencia. Pues tuve la oportunidad de viajar a Marruecos para conocer la situación de la Iglesia allí, porque Marruecos es uno de esos muchos países en los que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene proyectos. Fuimos visitando tanto lo que son misiones de la Iglesia como a los obispos locales y recibiendo información de ese contexto marroquí tan desconocido para Occidente. A mí me sorprendió muchísimo el gran respeto que tienen los marroquíes por la labor de la Iglesia, gran respeto que se plasma, entre otras cosas, ahora que estas cosas se habla mucho en los medios en España, de que la Iglesia no paga IBI en Marruecos, pero porque se sabe de esa y se valora esa labor tan inmensa que la Iglesia hace a nivel social, ¿eh? Porque es una labor 100% social. La evangelización está prohibida en Marruecos. Si tú vas a evangelizar allí, pues saldrás rápidamente porque la policía te va a perseguir. El rey es el protector de las almas de los marroquíes y del Islam en Marruecos. Entonces no está permitido ninguna evangelización. Entonces la labor de la Iglesia es atender a esas personas que se acercan en esa necesidad social. Cristianos hay en Marruecos, porque son cristianos que vienen o porque vienen a estudiar, tienen universidades y vienen de países del sur, o porque son inmigrantes ilegales que están cruzando en Marruecos pensando en saltar a las costas europeas, o personas que van a trabajar a Marruecos. Pero como tal, y es una cosa que sorprende mucho, marroquíes cristianos es una cifra muy redonda, 0. Porque si eres marroquí no puedes ser cristiano y si eres cristiano no puedes ser marroquí. Son términos absolutamente incompatibles, ¿no? Muchas veces no es lo que diga la ley como tal expresamente, pues si tú eres un marroquí pues te puedes hacer cristiano. Bueno, pues habrá ciertas leyes que te pongan dificultad, trabas o digan que no, de esto de distintos países del ámbito musulmán. Lo que se encontraría un marroquí es con una traba social inmensa, ¿no? Porque un musulmán
que se hace cristiano, pues pasa a encontrarse una situación social de desamparo, porque bueno, pues que la familia y todo el grupo de la vecindad le van a rechazar porque es una persona que se ha convertido al cristianismo y eso no está bien visto dentro del mundo musulmán, entonces se siente expulsado de su entorno. La labor, le preguntaba a una religiosa que tenían unas misiones preciosas ahí en Marruecos, le preguntaba, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí, hermanas? ¿No? Porque si no pueden evangelizar, y esta hermana me dio una clave que me gustó muchísimo. Dice, mira, Carlos, aquí no podemos hablar de Dios, pero nosotras tenemos que vivir de una forma que quien nos vea lea el Evangelio en nuestra vida. Y entonces transmitimos el Evangelio con nuestra vida, con nuestros hechos. ¿Cuántas veces nos es fácil aquí en España hablar, ¿no? Cualquiera que te viene, tú le das un buen consejo y te quedas tan contento diciendo, mira, es que esta persona lo que necesitaba es este consejo evangélico que le he dado yo tan sabio. Y allí eso es cero, porque lo tienen prohibido. Y decía, mira, es una oportunidad, porque igual en España, me preguntaba esta religiosa, dice, Carlos, ¿te acuerdas de la homilía del domingo pasado? Yo no sé qué día de la semana sería, pero le conté que no. Dicen, lo que se oye, se desoye, decía ella, ¿no? Se olvida. Sin embargo, lo que se ve, eso queda. Y me llamó mucho la atención cuántas veces en nuestro entorno, a nuestros hijos, les empiezas a evangelizar, ¿no? Con palabrería, ¿no? Que muchas veces ni te la crees. Y ellas ya se habían quitado todo eso de en medio. Dice, aquí estamos mucho más libres, ¿no? Porque solo podemos hablar con el testimonio. Entonces entendí cuál es la labor social de la Iglesia, ¿no? que es dar razón de una fe. Y que el que se acerque a una labor social de la Iglesia pueda acercarse al amor que Dios nos tiene, ¿no? Entonces que la persona que hace esa labor social sepa siempre que es un ministro del amor de Dios para con el prójimo. Y entonces entendí, claro, estas mujeres hacen una labor social, pero son el rostro de Jesucristo. Entonces entendí por qué podemos ayudar sus proyectos y su estar allí. ¿Cuántas veces andamos buscando pescar en pecera, ¿no? Entonces contar a ver si tal, hoy no está, esto tendrá sentido si conseguimos vocaciones? No, ellas dicen, no es nuestra misión conseguir vocaciones para nuestras órdenes, simplemente dar un testimonio que casi seguro no va a tener ningún fruto, pero como no es lo esperado, simplemente es dar un testimonio, pues estamos contentas con ello. Y me pareció un planteamiento súper bonito. Conocí en Tánger un convento de carmelitas descalzas, que es una maravilla conocer, ahí en el centro de Tánger, una comunidad de carmelitas preciosa. Y conocimos también una comunidad de clarisas mexicanas. Nos contaban una anécdota preciosa, decían, claro, a nosotros nos valoran mucho en la sociedad marroquí, porque somos mujeres que rezamos, ¿no? El hombre musulmán es un hombre que valora la oración, cosa que los cristianos en muchos casos hemos dejado a un ladito, ¿verdad? Entonces dicen, son mujeres que rezan, eso de su celibato, de su virginidad no lo entienden. Pero tampoco ellas dan muchas explicaciones, ¿vale? Porque una mujer que no tenga hijos en el mundo musulmán, pues eso no se comprendería. Pero ellas dicen, es que nosotras no cogemos nunca el taxi, porque es que siempre tenemos a algún vecino que nos lleva y que nos trae. Y nos recordaban cómo después de los atentados de Casablanca, que hubo hace unos cuantos años, la persona que les cuidaba el jardín les dijo, hermanas, no tengan ningún problema, que yo me quedo aquí para cuidarlas y para protegerlas. Ustedes no salgan, que yo me quedo para atenderlas en todo lo que necesiten, ¿no? Pues sorprende francamente, ¿no? La veneración que tienen por la Virgen. Yo creo que es el punto de unión entre el mundo cristiano y el mundo musulmán hoy en día, es la Virgen, ¿no? Porque sí que es venerada por los musulmanes, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de realidades que están muy próximas, 14 kilómetros que separa Marruecos de España, en un contexto conceptual completamente distinto al nuestro, ¿no? Y una labor de la Iglesia que francamente sorprende.
En Marruecos hay una estructura diocesana, pues como en cualquier diócesis del mundo, con sus obispos que tienen una voz y que se les escucha porque es una mirada profunda de la situación del país y una iglesia que está volcada, como te decía, con los más desfavorecidos y con esos inmigrantes ilegales y estudiantes que vienen a Marruecos a estudiar. Yo estuve en una celebración de una Eucaristía y me quedé impresionado porque parecía, estando en Marruecos, que uno estaba en el corazón de África, porque una misa en la que el 99% de los asistentes eran personas de color. Una música, pues eso, africana, de todos esos estudiantes que venían a celebrar la Pascua entonces. Entonces la Iglesia siempre madre, maestra, acompañando en la vida espiritual de esos estudiantes que vienen a estudiar, de esos inmigrantes que habiendo dejado todo no tienen papeles, se encuentran en un estado crítico y van allí a Cáritas, a las colas de Cáritas a pedir ayuda, no podía ser de otra forma, ¿no? Y la Iglesia les atiende, pues claro que sí. Y es esa labor de la Iglesia pues, que acompaña en el sufrimiento y en el ser cotidiano de los católicos que viven en Marruecos hoy. Desde ahí también es muy bonita la labor de ayuda a la Iglesia necesitada, sosteniendo esa labor evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Esos proyectos para sostener a las comunidades de las religiosas, de los religiosos, de los sacerdotes a través de estipendios de misa, entonces sosteniendo una Iglesia pues que los recursos que tiene son mínimos, porque pues, las colectas podrás imaginar que son muy pequeñas y de muy pocos fieles, ¿no? Y la labor inmensa, enorme de grande. Podría ser interesante coger el Evangelio y subrayar con rotulador todos esos párrafos que se hizo expresamente o tácitamente que hablan de la persecución religiosa. Y yo creo que pocas páginas del Evangelio quedarían sin manchar en amarillo, estoy pensando, ¿no? Y bueno, pues creo que va en el ADN del ser cristiano esta realidad. Entonces, bueno, pues si queremos huir de esos entornos en los que los cristianos sufren por su fe, creo que tendríamos que perder también nuestra seña de identidad, ¿no? Decía un buen amigo, decía, mira, seguimos a un crucificado, entonces es que no nos puede ir bien, es que no puede ir bien. Entonces esto es algo que nos tenemos que mentalizar, creer y meditar. Es que es nuestro estar, tal vez donde más tuviéramos que estar es allí, no en la zona de confort, que por cierto es nefasta para la fe. O sea, el problema de Occidente, tan ateo, absolutamente descristianizado, ateo diría yo más, pues es que ha perdido esa tensión. Yo creo que cuando nos vienen los gobiernos y las normas y las legislaciones, las ideologías que tanto daño hacen, ideologías que siempre terminan con sangre, se van implantando en estas sociedades europeas acomodadas, yo creo que sacan lo mejor de la Iglesia. Entonces yo creo que puede ser un momento revulsivo, costoso, pero muy positivo. Y creo que cuando atacan a la Iglesia le hacen un gran favor, porque nos quitan de en medio mucha comodidad y el entorno de confort no nos hace ningún bien. Cuando nos ponen en tensiones, cuando damos lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que es lo que estos cristianos que sufren por su fe nos enseñan hoy, ¿no? Creo que nos enseñan realidades que si nos vamos a poner en su pellejo viviremos nuestra fe con intensidad como la viven ellos, ¿no? Y nos quitan como la caspa y el polvo de encima y nos hacen pulir nuestra vida espiritual, y por eso yo traslado la pregunta de decir, bueno, ¿y si me pasara a mí qué, ¿no? A nosotros nos gusta mucho traer testimonios para que me cuestionen a mí, decir, ¿y yo cómo vivo la fe? Me llamó mucho la atención el padre Douglas, cuando estuvo hace unos años, cuando nos contaba que él había estado secuestrado durante una semana, sentado en un banco, con los ojos tapados, le habían dado de beber agua sucia y unos dátiles, le habían pegado durante el día y una semana sentado. Y nos contaba cómo había tardado años en perdonar a una gente que no conocía, porque no tuvo trato con ellos, aunque después contaba que alguno por las noches le preguntaba cómo resolver problemas con su mujer, una cosa muy simpática, ¿no? Pero bueno, terroristas del Estado Islámico que corazón parece que tienen poco, ¿no? Y él dice, hasta que no he conseguido perdonarles, no he vuelto a ser persona. Dice, porque vivía en el rencor, en la humillación, en el odio, ¿no? Entonces, el perdonar a alguien que no he conocido, que no sé quién es, que no le pongo rostro,
me ha vuelto a hacer persona. Y entonces, qué importante es perdonar. Incluso recuerdo los padres de Akash, un chico de Pakistán, chico joven, 20 años, pues los padres tenían 45 y como dicen, hemos perdonado. Y han perdonado a un terrorista suicida que mata a su hijo delante de la puerta de la iglesia, a su hijo que estaba defendiendo que no entrara ningún terrorista suicida durante la misa. Y entonces se la abalanza sobre el terrorista explota la bomba, entonces claro, el joven queda destrozado. Y los padres dicen, hemos perdonado. Gente que es heroica y que perdona a un muerto, ¿vale? A un terrorista que ha matado a su hijo. Entonces esa capacidad del perdón cristiano no sé si lo tenemos del todo presente en nuestras vidas, ¿no? Esa capacidad de perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Y eso me ha llamado muchísimo la atención. Recordar a Monseñor Nona en Irak, conocerle fue espectacular. Monseñor Nona, recuerdo en una rueda de prensa que le preguntaban, bueno, ¿y qué podemos hacer por ustedes?, le decía una persona. Dice, hombre, mira, pueden, si quieren, pueden rezar por nosotros. Está bien, hombre, que sepan que nosotros rezamos por ustedes, porque vista la Iglesia de Occidente desde Irak, es una tristeza tremenda la que nos da. Decía, no sabemos si nos pasara a vosotros lo que nos ha pasado a nosotros, no sé cuántos cristianos permanecerían firmes en la fe, ¿no? Y dice, entonces, bueno, podéis rezar por nosotros, pero que sepáis que nosotros rezamos por vosotros, que nosotros hemos dejado todo, pero no hemos perdido la fe. Y dice, hombre, podéis también ayudar, si queréis, económicamente, viene bien, ¿vale? Está fenomenal. Dice, pero sobre todo lo que podéis hacer, y yo cuando me puse a pensar, digo, bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? No podemos rezar por ellos, podemos darle dinero, pero parece que tampoco es lo importante lo que él nos pedía, ¿no? Y nos transmitió Monseñor Nona, dice, mira, vuestra misión hoy, en España, hoy en vuestra casa, es vivir vuestra esencia de ser cristianos, ¿vale? Tú vive tu cristianismo hoy, tu fe, en profundidad, y eso es lo que transforma la Iglesia y lo que hace que en esa comunión de los santos nosotros podamos vivir mejor, ¿no? Entonces no tienes que hacer nada extra, no tienes ninguna tarea, sino vivir tu fidelidad al Señor. Y desde ahí, pues es el mejor favor que nos podéis hacer, ¿no? Esto era 2015, los cristianos de toda la llanura nínive habían tenido que salir corriendo, ninguno que ellos supieran había renunciado a su fe, dejándolo todo a un lado, y le preguntaba al periodista, dice, ¿no se preguntan ustedes dónde está Dios? Gente que era una situación muy complicada la que vivían. Y nos contestó y dijo, mira, esto del dónde está Dios es una pregunta que se hacen ustedes los occidentales, ¿no? En Oriente no tenemos esa separación, ¿no?, entre el intelecto y lo personal, ¿no?, y lo espiritual. Allí vivimos como personas una, ¿no?, todo junto, ¿no? Y dice, entonces no nos podemos plantear dónde está Dios, porque Dios sabemos muy claramente dónde está con nosotros, ¿eh? Si sabemos dónde no está Dios, que es en esos que tenemos enfrente, que nos han expulsado de nuestras casas injustamente, ¿no?, y con violencia, pero dónde está Dios, con nosotros, no nos cabe ninguna duda, ¿no? Yo creo que el vivir esa certeza es lo que tal vez a mí hoy me falte, ¿no?, y a tantos cristianos que dices, bueno, ¿y yo qué?, ¿no? Y si me pasara a mí esto, ¿qué haría?, ¿no?, que es mi pregunta permanentemente cuando conozco estos testimonios, ¿no? Y si me pasara a mí, ¿qué haría yo? Y es lo que nos vuelve la pelota a nuestro tejado y nos hace reflexionar cómo vivimos nosotros hoy. De los cristianos perseguidos se habla poco y bueno, y es una realidad. No interesa a los medios. Otras minorías, pues se sabe muchísimo lo que han pasado los yazidíes en Irak, pero lo que ha pasado en la comunidad cristiana se ha hablado mucho menos que la yazidí, siendo muchísimos más. Pero se sobreentiende que para los medios no les interesa. ¿Es problema? Pues bueno, estaría muy bien que se dijera, pero yo creo que también nos revela una sensibilidad que tenemos que tener nosotros los cristianos, y es de contarlo. Entonces, pensamos que la gente sabe que los cristianos han salido de la llanura de Nínive en 2014, pues igual no. Igual uno pregunta a las iglesias un domingo y la gran mayoría no lo sabe, pero es nuestra responsabilidad el contarlo. Yo creo que para Ayuda a la Iglesia Netada, en su pilar de informar, pues lo vemos clarísimo, y yo le pediría a todos los oyentes de su magnífico programa pues que lo cuenten, o sea, que estas cosas uno se entera, le ayudan
y después tiene el deber moral de contárselo a otros, ¿no? Porque no me puedo quedar con algo que puede ser un tesoro para mí y puede ser una ayuda para otros, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad de contarlo está en nosotros, no en los medios de comunicación, que estaría muy bien que lo contaran, francamente, pero que yo no quiero que nos quedemos en las lamentaciones de lo que otros podrían hacer, sino creo que esto nosotros tenemos que decirlo, a los cuatro vientos, contar de lo que está pasando en Nicaragua, de lo que está pasando en Venezuela y en tantísimos países que esto se silencia porque no es políticamente correcto, desde unos gobiernos y desde otros al final nadie habla de esa ausencia de libertad. Por cierto, la libertad religiosa es la primera libertad después de la libertad de conciencia, ¿no? Porque después te vienen las libertades del actuar, pero las primeras son del pensar, del ser. Y eso no interesa a políticos de un lado ni otro, porque muchas veces hay intereses económicos que impiden que la prensa tenga esa libertad para poder hablar, ¿no? Pero que es cosa de cada uno, que nosotros nos hagamos abanderados de esos cristianos que se unen por su fe, los veamos, lo conozcamos y después lo contemos, que creo que es una gran ayuda para nosotros.